Tienen la diapo en la pantalla, ¿verdad? El tema, ¿no? Ya, ahora voy a volver a cargar. Ahora sí. Sí, doctor. Muy bien. Entonces vamos a continuar con el tema de infarto agudo con elevación del segmento ST. Y hasta donde recuerdo, más o menos quedamos acá. Después de aclarar algunos conceptos con lo que pasó con nuestro árbitro, pues vamos a continuar con nuestro tema. Ustedes tienen que recordar que si bien el dolor de tórax, como lo han estudiado en semiología, de tipo opresivo, retroesternal, irradiado al brazo izquierdo, al cuello, etcétera, es la principal y más frecuente manifestación clínica de un infarto, no es la única manifestación. Puede existir un infarto sin dolor, sobre todo en personas que tienen diabetes, que tienen problemas renales crónicos, que tienen problemas neurológicos, puede perfectamente presentarse un infarto sin referir dolor y puede tener otras manifestaciones clínicas que muchas veces se conocen como equivalentes anginosos o equivalentes de angina. Ellos son disnea, por ejemplo, fatiga. A veces las personas solamente tienen un poquito inclusive de indigestión, se puede confundir con problemas de vesícula, del estómago. Por eso es que una persona que tenga factores de riesgo, que tenga manifestaciones clínicas sugerentes y no tengamos otro diagnóstico muy claro, siempre debemos tratar de indagar un poquitito más sobre la probabilidad de que la persona esté cursando un infarto de miocardio. En el examen físico no tenemos nada que nos ayude a hacer el diagnóstico, simplemente nos va a mostrar algunos hallazgos de algún factor de riesgo para esta enfermedad o por las complicaciones. El paciente puede tener distensión yugular, puede tener crépitos, etcétera, manifestaciones de una insuficiencia cardíaca, pero a consecuencia del infarto. Pero esas manifestaciones en forma aislada de ninguna manera nos va a hacer el diagnóstico del infarto. La presión arterial, lo mismo, va a depender de cuál es el compromiso hemodinámico que tenga esa persona. Lo más grave, digamos, para el paciente es que tenga hipotensión, que esté en shock. Entonces, tenemos que hacer un examen físico general, pero sabiendo que ninguno de ellos nos va a ayudar a hacer el diagnóstico de infarto, como sucede a veces en otras enfermedades que sí tenemos algunos hallazgos clínicos que nos permiten hacer el diagnóstico. Vamos a volver a nuestro caso clínico inicial. Este señor de 70 años que tiene factores de riesgo y que tiene un dolor en reposo de 60 minutos de evolución y que está estable. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nos vamos a fijar algunos objetivos importantes en su manejo. Primero, plantear el diagnóstico inicial. Vamos a iniciar algunas medidas generales. Vamos a analizar el electrocardiograma. Obviamente, en estos pacientes tenemos que hacer las cosas muy rápidamente y debemos orientarnos a la patología que estamos tratando. Este cuadro ya lo hemos visto, lo van a ver varias veces, que es un esquema para tratar de acostumbrarnos a cómo enfocar esta enfermedad. Ya hemos hablado ayer que el primer diagnóstico va a ser un síndrome coronario agudo, en este caso nuestro paciente
solamente podemos decir, por los factores de riesgo y por la clínica compatible, que tiene un síndrome coronario agudo. Hasta ahí es nuestro diagnóstico inicial. Debemos iniciar algunas medidas generales rápidamente en la emergencia. El tiempo que nos recomiendan las guías es que en menos de 10 minutos debemos hacer todas estas medidas generales. Debemos recordar que un paciente con infarto en cualquier momento se puede descompensar, en cualquier momento puede hacer una fibrilación ventricular, un paro cardíaco, por tanto debe estar monitoreado, debe tener un acceso venoso, debemos hacer un interrogatorio rápido y obviamente tomar algunas muestras de laboratorio cruciales como los marcadores cardíacos, pero teniendo en mente que estos marcadores van a ser negativos las primeras horas. Ayer ya comentábamos un poquitito, los comunes que tenemos en el medio tardan en elevarse alrededor de 4 hasta 6 horas. O sea, las primeras horas del infarto, los marcadores van a ser todavía negativos. Hay tests ultrasensibles que en 1 hora ya se elevan, que yo tenga conocimiento, todavía no existe en Cochabamba. Ojalá que pronto lo tengamos. Y obviamente debemos hacer algunos estudios como los de coagulación, porque estos pacientes van a recibir terapia antiagregante plaquetaria y van a recibir también una terapia anticoagulante y muchas veces además un tratamiento fibrinolítico. Entonces debemos saber si tiene alguna alteración basal que nos impida o nos aumente el riesgo de sangrado si utilizamos estas drogas. La radiografía de tórax también es un estudio que debemos hacerlo, pero no es de extrema urgencia. Las guías nos recomiendan que podemos tomarnos hasta unos 30 minutos para hacer una placa de tórax. Y en el electrocardiograma sí debemos de ser muy cuidadosos y sí debemos buscar algunos hallazgos para que nos orienten hacia el diagnóstico y por tanto el tratamiento. ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? Ahora vamos a ver básicamente lo que es la elevación del segmento ST. El segmento ST habitualmente es isoeléctrico, pero puede tener pequeñas variaciones hacia arriba y hacia abajo. Dependiendo de las derivaciones, habitualmente es menos de medio milímetro y en V2 y en V3 en condiciones normales puede llegar a tener una elevación de hasta 1 milímetro. Por eso hay que conocer cuáles son los criterios para decir que está alterado el segmento ST. Lo que en algunas derivaciones es completamente normal, en otras derivaciones ya es patológico y ya cumple un criterio para que nosotros podamos tomar una decisión. ¿Qué debemos recordar? Que debemos medir el ST a nivel del punto J, que básicamente es la unión donde termina el complejo QRS y donde va a empezar el segmento ST. Este es el punto y a partir de acá debemos medir la elevación del segmento ST. No distal al complejo QRS porque va a ser muy variable. Debemos establecer este punto y de acá sí medir. ¿Cuáles son los criterios para decir que está alterado el segmento ST en esta patología? En todas las derivaciones, excepto en V2 y en V3, basta que exista 1 milímetro de supradesnivel. En V2 y en V3 depende de la edad, depende si es varón o es mujer, pero pueden recordar simplemente que se necesita más milímetros, en general 2 milímetros en lugar de 1 en esas derivaciones. Lo típico de elevación del segmento ST en el infarto es que sea convexidad superior, que sea como joroba, que se presente por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente contiguas y a veces puede existir imagen en espejo. ¿Qué quiere decir la imagen en espejo? Que en las derivaciones donde muestra el infarto hay la elevación del segmento ST y en las derivaciones opuestas más bien puede existir un infradesnivel del segmento ST. En una persona que viene con dolor al pecho, sugerente de un infarto, y que tenga un bloqueo de rama
sobre todo izquierdo, debemos actuar como si esa elevación del segmento ST es debido a un infarto. Ustedes recordarán que los bloqueos de rama, y sobre todo los de rama izquierda, por sí solos ya pueden alterar el segmento ST. Si bien hay algunos criterios que nos pueden ayudar a diferenciar si esa elevación del segmento ST es solo por el bloqueo o es porque está asociado al infarto, ninguno de ellos tiene alta sensibilidad ni tampoco especificidad. Es por eso que las guías recomiendan que si tiene clínica de infarto y tiene un bloqueo de rama que nos impida analizar con certeza si esa elevación es solo por el bloqueo o es por el infarto, debemos tratar como si fuera un infarto. Entonces, lo que vamos a hacer en este electrocardiograma es buscar esta elevación del segmento ST. Hay que tener cuidado que muchas veces en el primer electrocardiograma no se presenta claramente una alteración del segmento ST. Y es necesario repetir los electrocardiogramas, a veces cada 15 minutos, dependiendo de la clínica, y podemos encontrar en alguno de ellos elevación del segmento ST. Esta gráfica es nuevamente para señalar dónde debemos medir la elevación del segmento ST. Esto lo vamos a revisar en la próxima clase. Y si tenemos elevación del segmento ST, como criterio ya hemos dicho que tiene que estar por lo menos en 2 derivaciones anatómicamente contiguas. Es excepcional que exista un infarto tan pequeñito que presente en una sola derivación del electrocardiograma. No se olviden que cada derivación significa un punto desde el cual estamos analizando qué es lo que sucede desde el punto de vista eléctrico en el corazón. Por eso es que se establece como criterio que esta alteración debe presentarse por lo menos en 2 o más derivaciones anatómicamente contiguas. Y de acuerdo a qué derivaciones están comprometidas, podemos más o menos estimar qué territorio del corazón está afectado por el infarto. Si es B1 y B2, solamente en estas 2 primeras derivaciones precordiales se habla de un infarto septal. Si se extiende además hasta B3, B4, B5, hoy en día la denominación es apical anterior, es el anterior clásico que antes se describía, pero hoy en día se llama más como apical anterior. Si compromete todas las precordiales, más de 1 y ABL es un anterior extenso. Si solamente está en ABL, B1 y B2 es un medio anterior. Estos 4 prácticamente son en la pared anterior del ventrículo izquierdo, a nivel septal, apical, medio o extenso. Si está en B2, B3 y ABF, se dice que es un infarto inferior, y si está en B1, ABL, B5 y B6, es un infarto lateral. Y si combina inferior con B5 y B6, pues es un inferolateral. En general, los grandes segmentos territorios se consideran la pared anterior, con estos 4 segmentos, inferior y lateral. Si alguien quiere decirme qué ve en este electrocardiograma. ¿Nadie se anima? Pues es un electrocardiograma muy bonito. Ojalá todos los pacientes que tengan un infarto se presentaran como este señor, creo que era señora que tuvo este infarto, porque más típico no podría existir. Fíjense ustedes, en D2, en D3 y en ABF, que es el territorio inferior, tiene elevación del segmento ST. Cumple el criterio de más de 1 milímetro. Fíjense la forma, es convexidad superior,
En este caso está afectando 3 derivaciones y además, fíjense, en ABL y en D1 tiene infradesnivel del segmento ST, lo cual es una imagen en espejo. En estas derivaciones que están mirando el infarto, elevación del segmento ST, y en las derivaciones que están en el otro lado, más bien infradesnivel del segmento ST. No parece haber ningún compromiso a nivel de la pared anterior, los precordiales están completamente normales. Entonces, claramente hay una elevación del segmento ST en derivaciones de 2, de 3 ABF que constituye el territorio inferior. Entonces, volvemos al siguiente, o nos vamos al siguiente escalón para analizar. Clínicamente hemos hecho este diagnóstico, hemos hecho este electrocardiograma, entonces hasta acá ya decimos que tiene un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST. Pero no hablamos todavía de infarto agudo de miocardio porque no tenemos todavía el resultado de los biomarcadores de necrosis. Pero esto no nos impide que nosotros en este momento ya tratemos como un infarto con elevación del segmento ST. No podemos esperar los resultados de los biomarcadores cuando el paciente tiene clínica y tiene elevación del segmento ST. Obviamente que le vamos a hacer los marcadores cardíacos, que dependiendo, una vez más les recalco, el tiempo de evolución del infarto va a ser positivo. Hay que repetir los estudios. Inicialmente hacemos en la emergencia y luego repetimos porque en la emergencia, si viene rápido, va a ser negativo, pero posteriormente va a ser, puede ser negativo y posteriormente se va a positivizar. Entonces, en este caso, nosotros cambiamos nuestro diagnóstico de alta prácticamente, entró como un síndrome coronario agudo, hemos avanzado un poquito más y le hemos dicho que tiene elevación del segmento ST, los marcadores han sido positivos, entonces el diagnóstico final es un infarto agudo con elevación del segmento ST. El diagnóstico de síndrome coronario agudo no debería ser un diagnóstico de egreso, es un diagnóstico inicial que planteamos en la emergencia. ¿Cómo tratamos un infarto con elevación del segmento ST? Otra vez, es bueno fijarse algunos objetivos. A todas estas personas le vamos a iniciar un tratamiento farmacológico. Vamos a definir si cumple o no criterios para hacer alguna terapia de reperfusión, es decir, si vamos a abrir la arteria en ese momento por algún método. Vamos a ver cómo seleccionamos ese método para reperfudir. Algunos medicamentos que son adyuvantes, que antes eran los prioritarios en el infarto, y es importante que estas personas además vayan después de un infarto a un programa de rehabilitación y prevención secundaria para no tener un nuevo evento años después. Todas las personas que tienen cardiopatía isquémica tienen el riesgo de hacer un nuevo evento y es importante controlar todos los factores pasibles para que no llegue a eso. ¿Qué es lo que hacemos? Apenas llega el paciente, le vamos a dar oxígeno, pero siempre y cuando tengamos evidencia de que le falte oxígeno. Las guías antiguas recomendaban oxígeno a todas las personas. Primero las primeras 48 horas, después las primeras 6 horas. Hoy en día no se debería dar oxígeno de rutina, salvo que realmente nosotros tengamos alguna evidencia de que le falta oxígeno. El oxígeno puede producir vasoconstricción arterial y más bien puede aumentar la resistencia vascular y se ha visto que estas personas evolucionan peor con oxígeno que sin oxígeno cuando no lo necesitan. Obviamente, si le hacemos una saturación y está por debajo del 90%, si está en una falla cardíaca, congestión pulmonar, si vuelve a tener molestias, sí le vamos a dar el oxígeno. Si no, no es necesario darle oxígeno. Importante es que demos terapia antitrombótica. Hemos visto ayer
hay una placa de colesterol que estaba tranquila hasta que de repente se rompe esa placa y se forma un coágulo. Y ese coágulo es el principal responsable de que se tape completamente la arteria. Por tanto, tenemos que atacar todo lo que es la formación de trombo y lo hacemos con doble terapia antiagregante, 2 antiagregantes plaquetarios, aspirina y clopidogrel, que es lo que tenemos en nuestro medio. En otros lugares se utiliza prasugrel, ticagrelor, cangrelor, que son otros antiagregantes plaquetarios, pero que no tenemos nosotros. Lo que sí tenemos a mano es la aspirina y el clopidogrel. Estas dosis son dosis medias, digamos, que se recomiendan en las guías y que nosotros tenemos tabletas de 500 miligramos, así que les damos habitualmente la mitad, 250 miligramos, y el clopidogrel 600 miligramos. Todas las personas que tienen un síndrome coronario agudo deberían recibir siempre doble terapia antiagregante plaquetaria. En el territorio arterial, las plaquetas son las principales responsables del trombo. Por tanto, debemos atacar por lo menos en 2 de las vías de la actividad plaquetaria. Y combinamos además con anticoagulación, que puede ser la heparina sódica o puede ser la enoxaparina. Esto es una recomendación para el paciente que va a ser sometido a una angioplastía. Hay algunas variaciones cuando vamos a utilizar trombolítico como terapia de reperfusión, que básicamente es tener un poco más de cuidado en las dosis de los medicamentos, porque no se olviden que vamos a utilizar un trombolítico que también va a alterar la coagulación y el riesgo de sangrado va a ser mayor. Le podemos dar isodil, no más de 2 a 3, con cuidado. Si está hipotenso, no damos isodil porque le va a bajar más la presión arterial. Si está radicárdico o taquicárdico, tampoco utilizamos el isodil. Y si en las últimas 24 horas ha utilizado el paciente el sildenafil, no le podemos dar porque le va a producir mayor hipotensión. Y morfina, que antes era lo primero que se recomendaba, hoy en día se da si el paciente persiste con molestias, pese a que ya hemos administrado la terapia que hemos mencionado. Avanzando un poquitito, ya hemos visto a la persona que tiene dolor en el pecho, que tiene las alteraciones en el electrocardiograma, cumple los criterios, y ahora debemos decidir si justifica o no una terapia de reperfusión. No todas las personas que tienen infarto y tienen elevación del segmento ST justifica hacer una terapia de reperfusión. Depende básicamente del tiempo en el cual se presentan a la atención médica. La reperfusión es mucho más eficaz cuanto antes se lo utilice. Por eso es que hay que tratar de educar, orientar a la población en general para que acudan rápidamente a un centro hospitalario si tienen alguna molestia sugerente de un infarto. ¿Qué es lo que tomamos en cuenta? Básicamente, como les dije, el tiempo de evolución. Si el infarto tiene menos de 12 horas de evolución, es una indicación 1A, es decir, todos están de acuerdo y hay suficiente evidencia de que es útil hacer una terapia de reperfusión. Si han pasado de 12 a 48 horas, todavía se indica, pero es una indicación 2A, es decir, no todos están de acuerdo, pero la evidencia es a favor de utilizar, así que por eso es que es una 2A, pero si ha pasado 48 horas y la persona está asintomática, no se debe hacer ninguna terapia de reperfusión. El darle el trombolítico, el hacer angioplastía, tiene sus riesgos. Si ha pasado 48 horas, pues ya queda muy poco tejido viable y no vamos a recuperar, y es más el riesgo que está corriendo el paciente en esta condición. Por tanto, no le hacemos si ya han transcurrido 48 horas y el paciente está asintomático y está estable. Pero obviamente,
si está inestable, si tiene arritmias, si vuelve a tener dolor, etcétera, hay que hacer en cualquier momento. Y la terapia de reperfusión la podemos hacer de dos formas. O le damos el trombolítico o hacemos mediante una angioplastía. Ambos tienen ventajas y desventajas. Hoy en día lo que se tiende es hacer una angioplastía, que tiene varias ventajas. Primero, que realmente confirmamos que la arteria esté tapada. Por ejemplo, en el caso de las personas que tienen un bloqueo de rama izquierda y que tienen un dolor, no siempre es por infarto. Si le hacemos una angiografía, certificamos que realmente esté tapada la arteria y hacemos el tratamiento. Si su alteración del segmento ST no es tan característico, pero tiene dolor, pues nuevamente vemos la arteria si está tapada para hacer el tratamiento. En cambio, si utilizamos trombolíticos, no tenemos 100% de certeza que la arteria realmente esté ocluida. Obviamente, la gran ventaja del tratamiento trombolítico es que es mucho más barato inicialmente. Se lo puede utilizar prácticamente en cualquier lugar porque es por vía endovenosa, se hace en la ambulancia, en la emergencia, en la terapia. En cambio, para hacer una angioplastía se necesita centros con equipamiento especial y médicos también entrenados para hacer este procedimiento. ¿Cómo se resume hoy en día qué le voy a ofrecer al paciente? ¿Le voy a hacer angioplastía o le voy a hacer trombolítico? Más o menos nos guiamos por esta gráfica. Vemos si esa persona ha acudido a un centro que tiene o no tiene angioplastía. ¿Se puede o no hacer angioplastía en ese centro? Si la respuesta es sí, es decir, en este momento va a una clínica o a un hospital donde sí hay capacidad de hacer la angioplastía, no hay ninguna duda que la persona tiene que someterse a una angioplastía primaria, con el cuidado de que hay que hacerlo rápidamente. No podemos tardar 4 o 5 horas para hacer una angioplastía. La angioplastía idealmente debería hacerse en los primeros 90 minutos de que se ha hecho el diagnóstico y mejor menos de 60 minutos cuando acude a un centro donde se hace angioplastía. Pero si la persona llega a un centro donde no se cuenta con angioplastía, la recomendación hoy en día es tratar de derivar a este paciente, derivar a un centro donde sí le puedan hacer angioplastía. Es complejo en muchas instituciones, pero desde el punto de vista médico, ese debería ser el primer intento, tratar de derivarlo, pero con el cuidado de que se haga la derivación y le puedan hacer la angioplastía en los primeros 120 minutos de hecho el diagnóstico. Habitualmente se dice que en 30 minutos el paciente debería entrar a la emergencia y salir a otro centro para que le hagan la angioplastía si queremos cumplir estos estándares. Si tardamos más de 2 horas en hacerle la angioplastía, se pierde la ventaja versus al trombolítico y en esos casos es mejor hacerle trombolítico rápidamente. En conclusión, si el centro no cuenta con la capacidad de hacer angioplastía, se intenta derivar para que le puedan hacer angioplastía en otro lado, pero en los primeros 120 minutos del infarto, y si no se puede, se le hace trombolítico en ese centro rápidamente en los primeros 10 minutos de que se ha hecho el diagnóstico. Hasta acá es el manejo general grande de lo que es el infarto para ver si hacemos angioplastía o le hacemos el trombolítico. Las guías son muy exigentes hoy en día y nos complican un poquitito más nuestro accionar, porque además, ¿qué nos dicen? Le hemos hecho trombolisis, igual hay que transferir al paciente a otro centro, vemos si la trombolisis ha sido exitosa o no. Si ha sido exitosa la trombolisis, le hacemos una angiografía para ver cómo está la arteria, para ver si no tiene otras arterias que estén enfermas, pero ya no con esta celeridad, ya no hacemos en los primeros 60 minutos,
sino aquí nos dan entre 2 a 24 horas para que le hagamos una angiografía. En cambio, si le hemos hecho el trombolítico y no ha sido exitosa, tenemos que hacerle inmediatamente una angioplastía de rescate. La angioplastía que se ha hecho como primera opción de tratamiento se llama angioplastía primaria. En cambio, la angioplastía que se ha hecho después de que ha fallado la trombolisis se llama angioplastía de rescate. Hasta acá es más práctico de aplicar, de acá es un poquito más difícil porque tiene que ver costos, tiene que ver convenios, etcétera, etcétera, pero yo les transmito lo que está descrito y recomendado en las guías grandes de manejo del infarto agudo de miocardio. ¿En qué consiste básicamente una angioplastía? La arteria está ocluida, la atravesamos con una guía especial, pasamos un balón sobre el cual va montado una malla que se llama un stent, se infla el balón, la malla queda impactada en la pared, se retira el balón y finalmente queda esta malla que ha devuelto la luz de la arteria. Aquí estaba con placa, había un trombo que se ha cruzado con la guía, se la ha dilatado y después queda recuperada la luz de la arteria. La angioplastía es más efectiva para abrir la arteria que el trombolítico, pero como les digo, hay que tomar en cuenta el tiempo en el cual estamos actuando. Pocos exámenes de laboratorio nos ayudan en el manejo del infarto. Lo más importante, como han visto hasta ahora, básicamente es el electrocardiograma y la clínica, pero debemos pedir biomarcadores, que vamos a ver ahora. Radiografía de tórax, ya hemos hablado. El ecocardiograma es muy importante. En algunos casos, en la emergencia, cuando no tenemos un electrocardiograma que sea categórico, pero que tenga clínica compatible, nos ayuda a definir el tratamiento. Si le hacemos un eco y vemos que no se contrae una parte del corazón y tiene clínica y un electro más o menos alterado, pues nos apoya a tomar decisiones y lo tratamos como un infarto. Hoy en día se pueden ver las arterias con una tomografía, pero no es útil en el agudo, tampoco la resonancia magnética. Simplemente acá para graficarles que existen algunos biomarcadores que se elevan rápidamente hoy en día, pero que no son específicos como la mioglobina. Entonces no son de utilidad práctica. Lo que más se está utilizando son las troponinas. Una vez más, hay que esperar 4 a 6 horas a que se eleven, salvo estas últimas ultrasensibles que ya se elevan en 1 hora. Si no tenemos troponina, recurrimos a la CPK. Como tratamiento adyuvante en el manejo está la nitroglicerina, ya no como manejo inicial. Antes todo esto hacíamos como un manejo inicial, hoy en día ha sido relegado. Nitro básicamente si sigue con dolor, si tiene edema agudo de pulmón o para ayudar a controlar la presión arterial. Lo mismo los betabloqueadores. Iniciamos algunos medicamentos, no de urgencia, pero sí en las primeras 24 horas habitualmente, para tratar de reducir el tamaño del infarto, como son los IECAS, la espironolactona, sobre todo en personas que tengan insuficiencia cardíaca o fracción de eyección menos del 40%, y en todas las personas, independientemente del nivel del colesterol con el que llega, se les da una terapia hipolipemiante. Estatinas, que puede ser atorvastatina u otra, pero independiente del valor del colesterol que tenga. Si ha tenido un infarto con 100 de LDL o con 200 o con 50, de todos modos hay que reducir en esas personas y se inicia el tratamiento hipolipemiante. Esto ya lo han revisado cuando han visto las clases de electrocardiograma con el doctor Arnés, creo que es el que les da la parte de electro. El infarto se puede dividir en 4 o en 5 fases, que básicamente es lo mismo. En el periodo hiperagudo, una T picuda y obviamente la elevación del segmento ST. Posteriormente ya empieza a aparecer la onda Q, que puede aparecer a las pocas horas si el infarto es extenso. Y después
hagamos o no hagamos terapia de reperfusión, el ST comienza a descender. La diferencia es que si hacemos terapia de reperfusión y es exitosa, el ST baja mucho más rápidamente que lo haría en forma espontánea. Y en fase crónica, pues prácticamente ya no hay elevación del segmento ST y lo único que queda es la onda Q patológica. Es una gráfica para que vean que básicamente es lo mismo. Cuando llega un paciente a la emergencia, pues utilizamos algunas escalas de riesgo, el clásico Kimball, que más o menos, de acuerdo al grado de insuficiencia cardíaca que tengamos, ya podemos estimar la mortalidad del infarto. Posiblemente esto sea antiguo. Hoy en día pienso que el paciente sin falla cardíaca debería tener una mortalidad mucho menos que el 8%. Hoy en día se habla de un 3%, 4% más o menos, pero sí las personas que están en choque, pues tienen una mortalidad alta del 80 hasta el 100%. Entonces, en la emergencia vemos si tiene signos de insuficiencia cardíaca y automáticamente ya podemos más o menos estimar qué porcentaje de esas personas van a fallecer. Si le hacemos el trombolítico, debemos definir si ha sido exitoso o no, porque de acuerdo a eso vamos a hacerle o no una angioplastía. Y nos tomamos 60 a 90 minutos para que haga efecto el trombolítico y en ese tiempo vemos si cumple estos criterios de reperfusión. ¿Cuáles son? Si el dolor ha reducido en intensidad, por lo menos en un 50%, posiblemente lo más objetivo, lo más importante, ver si baja el ST en por lo menos 50% también. Estas personas hacen a veces alguna arritmia ventricular y las enzimas se elevan más precozmente si ha sido exitosa la reperfusión. Pero no podemos esperar este resultado para tomar nuevamente la decisión. Básicamente, nos guiamos en el ST y el dolor. Si sigue con elevación del segmento ST, si sigue con dolor y le hemos hecho ya el trombolítico, hasta los 90 minutos esperamos. Si sigue con esas molestias, le hacemos una angioplastía de rescate. Complicaciones del infarto pueden existir muchas, puesto que se mueren un porcentaje grande de ellos. Están las complicaciones mecánicas, eléctricas, isquémicas, embolias e inflamatorias. Lamentablemente, muchas de estas complicaciones son rápidamente mortales. Si se rompe la pared libre del ventrículo, pues hace un tamponamiento y va a fallecer. La ruptura de los músculos papilares y la comunicación interventricular también son cuadros catastróficos que si no se solucionan de forma inmediata, antes exclusivamente por cirugía, hoy en día se están haciendo algunos procedimientos percutáneos no quirúrgicos para tratar de controlar estas enfermedades. Otras más crónicas y más toleradas serían el aneurisma ventricular y la insuficiencia cardíaca. De las complicaciones eléctricas, todas las que han visto en el electrocardiograma con el doctor Arnés, bradicardia sinusal, taquicardia sinusal, extrasístoles, taquicardia ventricular, todas las arritmias que se les puede imaginar pueden presentarse en el paciente con infarto. Lo mismo con los bloqueos, los diferentes grados de bloqueo. Una persona que tiene un infarto puede extender esa zona del infarto, puede hacer una angina postinfarto, hasta el mes se considera que es una angina postinfarto y requiere una angiografía y a veces el paciente vuelve a hacer un infarto. A veces los pacientes se diagnostican un infarto porque ha tenido una embolia cerebral, por ejemplo, y se ha internado por una embolia y se le hace un electrocardiograma para ver de dónde ha venido el coágulo y recién detectamos en ese momento un infarto que pudo haber tenido días o semanas antes. Sobre todo los infartos de cara anterior son los que más coágulos forman y pueden producir la embolia. Lamentablemente todas las embolias cardíacas preferencialmente van al cerebro, pero puede comprometer cualquier otro territorio vascular.
Cuando hay un infarto, cuando hay una necrosis, hay un proceso inflamatorio que cuando es precoz, los primeros días, 2 a 7 días, hay una pericarditis, pero solamente es por contigüidad. El pericardio está cubriendo al miocardio. Si el miocardio se inflama, pues pasa hacia el pericardio. Es un proceso inflamatorio común, digamos, por el mismo mecanismo del infarto, pero hay otro proceso inflamatorio que se llama síndrome de Dressler, que ya se presenta semanas después, que aparentemente interfieren ya factores autoinmunes. Las dos últimas diapositivas, solamente por curiosidad, es lo que habíamos comentado en el bloqueo de rama izquierda. Este es un bloqueo de rama izquierda con alteraciones del segmento ST. Recuerden que las alteraciones del segmento ST son contrarias al componente mayor del complejo QRS. Es decir, si el QRS es negativo, tenemos elevación del segmento ST. En las derivaciones donde el complejo QRS es positivo, más bien tenemos infradesnivel del segmento ST. Si la persona tiene dolor en el pecho, tiene este bloqueo de rama izquierda, vemos esta derivación y tiene elevación del segmento ST. Lo que no podemos saber es si esta elevación del segmento ST es solamente por este bloqueo o es que además está cursando con un infarto. Otra vez más les digo, la recomendación hoy en día es que toda persona que tenga clínica sugerente y tenga un bloqueo de rama izquierda con estas alteraciones, lo tratamos como un infarto. Aunque en algunas personas podemos diferenciar si esta alteración del ST es por el bloqueo o es por un infarto. ¿Cuáles son esos criterios para que ustedes tengan una idea? En esta derivación, en lugar de exigirle 1 o 2 milímetros como criterio del infarto, se le exige 5 milímetros. En esta otra derivación, donde era positivo el complejo QRS y esperábamos que normalmente sea infranivel del segmento ST y más bien está con supra, pues es compatible con infarto. Lo mismo en esta derivación. Aquí esperábamos que sea supra y más bien está infra. Todo lo contrario a lo que normalmente suceda es más compatible con un infarto y en este caso le aumentan la amplitud y le exigen hasta 5 milímetros. Pero lamentablemente ninguno de estos hallazgos tiene una alta sensibilidad y especificidad como para poder descartar un infarto. Si bien, por curiosidad, es bueno saberlo, a la hora de tomar una conducta, la guía es muy clara, es muy básica. Clínica y bloqueo de rama se lo trata como un infarto. Preferiblemente con una angioplastía, porque en ese momento sí podemos definir si tiene o no tiene oclusión de la arteria. Bueno, jóvenes, es lo que quería transmitirles respecto al infarto con elevación del segmento ST. Si tienen alguna pregunta, rápidamente la absorbemos. Si no, ya les dije, en el momento que ustedes quieran. Entonces, si no hay más preguntas, quedamos acá y el lunes vamos a ver el infarto sin elevación del segmento ST. Muy bien, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, doctor. Gracias. Chao.